¿quién entre nosotros no ha anhelado alguna vez un amor verdadero, profundo, que permanezca firme en medio de los años y las tormentas? ¿Quién no ha sentido, en la soledad de una noche silenciosa, el peso del corazón que se pregunta si alguna vez encontrará un alma que camine al mismo paso, que ore con el mismo fervor, que crea en las mismas promesas eternas? Quizás tú, que me escuchas, has conocido el cansancio de las relaciones rotas, los sueños que se desvanecen, los pactos humanos que se quiebran como vidrio bajo el peso de la decepción, y tal vez te has atrevido a pensar, ¿acaso Dios se ha olvidado de mí? ¿Acaso su bondad se ha detenido a la puerta de mi corazón? Pero escúchame con atención. Antes de que nacieras, el Señor ya había escrito tu historia. Antes de que tu corazón aprendiera a amar, el suyo ya te había amado con amor eterno. Y en esa historia, Él no solo preparó tu camino, sino también a aquel o aquella que habrá de caminar contigo. Nosotros, criaturas impacientes, solemos gastar años enteros buscando respuestas al cómo, al cuándo y al quién. Nos aferramos a la idea de que si no controlamos el guión, la historia se perderá. Igual que Abraham, intentamos acelerar el cumplimiento de la promesa, como si la fidelidad de Dios dependiera de nuestra prisa, pero el cielo no se mueve por ansiedad, se mueve por fe. Dios no llega tarde. Él nunca ha perdido una cita divina. Cada retraso aparente es una obra invisible de preparación. Lo que parece silencio es, en realidad, la sinfonía del maestro afinando cada nota de tu destino. Querido hermano, querida hermana, lo que tú llamas rechazo puede ser protección. Lo que tú interpretas como pérdida puede ser el resguardo de algo más precioso. El Señor no te ha negado el amor. Está preservando el amor correcto, en el tiempo exacto, con la persona adecuada. Porque el amor verdadero no es el fuego que arde con impaciencia, sino la llama que Dios mismo enciende y sostiene con su espíritu. Jesús lo dijo con claridad celestial. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:23. Esta no es una promesa condicionada al esfuerzo, sino un llamado al orden divino. Cuando el alma se alinea con el reino, el corazón encuentra su complemento. El Señor no otorga bendiciones a corazones distraídos. Él las confía a aquellos que han aprendido a esperar en silencio y obediencia. Imagina al orfebre refinando el oro. No lo lanza al fuego para destruirlo, sino para purificarlo. Así también Dios usa el tiempo y la espera para eliminar las impurezas de nuestro amor, para que cuando llegue la persona preparada, el corazón ya no busque llenar vacíos, sino compartir plenitud. Dos caminos que parecen lejanos se van acercando poco a poco, guiados por la misma luz divina, hasta encontrarse en el punto perfecto trazado por la mano de Dios. Por eso te digo, no temas la soledad. Ella puede ser el taller donde el Creador moldea tu carácter. No desesperes ante el silencio. Puede ser el eco del Espíritu enseñándote a escuchar. En el tiempo de Dios, cada promesa se viste de realidad. Y si en tu interior sientes que esta palabra te alcanza, que el Señor está obrando incluso en tu espera, escribe en tu corazón esta oración sencilla. Amén. Señor, confío en ti. Y si deseas declarar tu fe públicamente, comenta, Amén Mashabayu. Comparte este mensaje y únete a esta comunidad de almas que esperan no en la carne, sino en el Espíritu, porque lo que viene no será casualidad. Será cumplimiento. Lo que llegará no será fruto de tu búsqueda,
sino del llamado del cielo que unirá dos vidas para un propósito eterno. Ahora, prepara tu espíritu. En las próximas reflexiones, exploraremos 7 principios sagrados sobre cómo el autor del amor está escribiendo tu historia. Verdades que transformarán tu visión de la espera, del propósito y del encuentro. El reloj del cielo ya está en marcha. Y cada segundo te acerca más al momento divino que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. El primer principio que debemos recordar es este: Dios no actúa según nuestra impaciencia, sino según su tiempo perfecto. Hermano, hermana, hay almas que viven en una impaciencia constante, deseando con ansia encontrar aquel compañero o compañera del alma, temiendo el paso del tiempo, temiendo quedarse solos. Buscan, empujan, fuerzan, y en su prisa destruyen aquello que Dios mismo quería bendecir. Pero déjame decirte con toda la autoridad de la palabra: Dios no se mueve por la prisa del hombre, sino por la perfección de su tiempo. Lo que Él prepara no necesita ser apresurado, porque toda obra del cielo madura bajo el sol de la paciencia. Mira a José. Si el Señor lo hubiese llevado al trono de Egipto antes de ser traicionado, antes del pozo y antes de la prisión, él no habría sido un instrumento útil en sus manos. José tuvo que ser quebrantado antes de ser coronado. Y así también, si el Señor te mostrara hoy a la persona destinada a caminar contigo, quizás no sabrías cómo sostener ese regalo, porque lo que no se ha aprendido en el fuego de la espera se perderá en el frío de la inmadurez. Dios no confía tesoros eternos en manos impacientes. El amor, ese sagrado vínculo que refleja el pacto de Cristo con su iglesia, no puede ser construido sobre un corazón que aún no ha sido moldeado por la gracia. Muchos claman por amor, pero pocos buscan santificación. Quieren una historia de dos almas unidas, pero rehúyen la obra secreta que Dios hace en el alma solitaria: sanar, limpiar, fortalecer, enseñar a depender. Escucha esto: el tiempo de preparación no es un castigo, es un muro de misericordia. Es el refugio que Dios levanta para protegerte de ti mismo. Cuando sientas que Él te retiene, en realidad te está preservando, porque el amor que no ha pasado por el taller de Dios se convierte fácilmente en idolatría. El Señor no une dos corazones rotos para que se curen mutuamente. No, Él sana primero, uno por uno, en el silencio de su taller celestial. Y cuando cada corazón aprende a latir al compás de su voluntad, entonces, y solo entonces, Él los presenta uno al otro. En ese momento, el encuentro deja de ser una coincidencia y se convierte en un acto divino. ¿No ves la bondad del Señor en eso? Él trabaja en tu carácter, en tu fe, en tu paciencia. Te enseña a amar sin desesperación, a esperar sin perder la esperanza, a servir sin calcular recompensas, porque un corazón preparado en Dios es un corazón que no busca poseer, sino compartir. No mires esta temporada de espera como una cárcel, sino como un jardín cerrado donde Dios planta las virtudes que sostendrán tu futuro: la paciencia, la templanza, la fidelidad. Todas germinan bajo el rocío de la fe. Y cuando la estación llegue, Él abrirá la puerta y todo florecerá en su tiempo. No temas si otros parecen avanzar mientras tú permaneces. El mundo corre, pero el Espíritu Santo camina con propósito. Y recuerda esto: lo que llega antes de tiempo rara vez permanece.
pero lo que Dios entrega en su tiempo lleva el sello de la eternidad. La Escritura dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala, como carcoma en sus huesos. Proverbios 12:4. Mira qué verdad tan profunda. La virtud no nace en la prisa, sino en la comunión. El carácter moldeado por Dios es una corona, no un adorno. Es fruto de una preparación santa, no de un impulso. Así que, en vez de preocuparte por el día del encuentro, preocúpate por ser digno de ese encuentro. No busques al indicado o la indicada. Busca ser la persona que Dios puede presentar con gozo. La preparación es el lenguaje del amor divino, y todo lo que Él retrasa, lo hace porque ama demasiado para darte algo antes de tiempo. Oh, alma ansiosa, descansa en la sabiduría del Altísimo. Deja que Él te prepare, que te refine, que te enseñe, y cuando todo esté listo, cuando el corazón haya aprendido a obedecer más que a desear, el mismo Dios que formó a Eva del costado de Adán sabrá cómo introducir en tu vida a aquel o aquella que fue creada para caminar contigo bajo su gracia. Porque el amor verdadero no comienza con una búsqueda, sino con una transformación. No nace del miedo a estar solo, sino del gozo de estar completo en Cristo. Y cuando Él sea tu plenitud, la persona que Él elija no vendrá a llenar un vacío, sino a compartir una abundancia. La preparación divina no es demora, es protección. No es ausencia, es promesa. Y cuando esa promesa se cumpla, mirarás atrás y dirás: gracias, Señor, por no haberme dado antes lo que aún no estaba listo para recibir. Segundo principio: el poder del encuentro divino. El segundo principio que debemos recordar es este: Dios no actúa según nuestra impaciencia, sino según su tiempo perfecto, y en ese tiempo, Él prepara encuentros que ningún esfuerzo humano podría provocar. Hay quienes creen que conocer a alguien es cuestión de azar, de coincidencia, de caminos que se cruzan sin sentido, pero el creyente sabe que no existe la casualidad en el reino de Dios. Cada paso del justo está ordenado por el Señor. Cada mirada, cada palabra, cada puerta abierta o cerrada tiene un propósito eterno. Mira la historia de Ruth. Era una viuda extranjera, sin nombre, sin herencia, sin promesa visible. El horizonte de su vida parecía vacío, pero su corazón estaba lleno de obediencia. Cuando todo parecía perdido, ella eligió no seguir la desesperación, sino la fidelidad. Dijo: tu Dios será mi Dios, y tu pueblo será mi pueblo. No siguió a un hombre, siguió la voz de Dios, y fue esa obediencia silenciosa la que la condujo paso a paso al campo de Buz. ¿Lo ves? Ruth no planeó ese encuentro. No se vistió para impresionar a Buz. No manipuló los caminos. Simplemente sirvió, cosechó espigas, caminó donde Dios la puso. Y en medio de su aparente rutina, la providencia estaba escribiendo una historia de redención. Lo que parecía trabajo común era, en realidad, el escenario de un encuentro eterno. Tal vez tú también pienses que solo estás trabajando en tu campo, cumpliendo días que parecen iguales, sin señales de milagro. Pero escúchame bien, el Dios que ordenó los pasos de Ruth también está ordenando los tuyos. A veces, mientras recoges lo que otros descuidan, Dios ya ha colocado cerca de ti a la persona que será parte de su plan contigo. No es coincidencia, es diseño divino. El mundo llama a eso destino o suerte,
pero nosotros lo llamamos providencia, porque el mismo Dios que puso a Ruth en el campo de Buz, puso a Abraham bajo las estrellas, a Moisés frente al mar, y a ti justo donde estás ahora. Nada escapa a su soberanía, nada se mueve fuera de su control. Sin embargo, ¿cuántas veces arruinamos la obra de Dios por nuestra prisa? Queremos fabricar conexiones, forzar el amor, abrir puertas que el Señor aún no ha ordenado abrir. Nos inquietamos, presionamos, corremos y olvidamos que el amor nacido del cielo no necesita ser empujado, solo reconocido. Amado, cuando Dios prepara una conexión, no hay confusión, no hay duda. Todo encaja con la paz de su presencia. No necesitas manipular, ni rogar, ni temer perder lo que fue decretado para ti. Porque lo que viene de Dios no se roba ni se disuelve. Se confirma en la luz de su tiempo. La fe no se alimenta de ansiedad, sino de confianza. Quien confía en el Señor descansa, incluso cuando el reloj parece tardar, porque sabe que en el momento exacto el cielo se abrirá y la persona, la oportunidad o la respuesta aparecerán sin ruido. Pero con certeza, recuerda, la conexión divina sucede en el tiempo divino. Lo que el mundo llama casualidad, el creyente llama cita celestial. Y cuando ese encuentro llega, se siente diferente. No hay juegos, no hay máscaras, no hay miedo. Hay paz, la misma paz que siente el corazón cuando sabe, esto viene de Dios. Así fue con Ruth y Buz. No fue una historia de impulso, sino de obediencia. No fue el resultado de la búsqueda, sino de la fidelidad. Cuando el amor proviene del cielo, no comienza con deseo, sino con propósito. Y en ese propósito, Dios glorifica su nombre, porque Él mismo es el autor del encuentro. Tercer principio, la oración, el fundamento del amor. Amados, muchos buscan el amor en los lugares equivocados, persiguen reflejos fugaces en espejos de vanidad, se dejan arrastrar por emociones pasajeras, por rostros hermosos que pronto se marchitan como flores al caer el sol. Pero el amor que proviene de Dios no se encuentra en los jardines del mundo, sino en el altar de la oración, Oli, donde el alma se postra en silencio ante su Creador. El corazón comienza a aprender lo que significa amar con pureza y propósito. Miren el ejemplo de Isaac y Rebeca. Abraham, hombre de fe, no confió en la suerte ni en la apariencia, sino en el Señor de los cielos. Enviando a su siervo, le encargó una tarea santa, buscar esposa para su hijo, no entre los ídolos, sino entre aquellos que conocían al Dios vivo. Y aquel siervo, antes de moverse, se detuvo a orar. No buscó según sus ojos, sino según la dirección del Altísimo, y mientras aún oraba, Rebeca apareció en el horizonte, llevando en sus manos el cántaro de la providencia. No fue coincidencia, fue la respuesta de un Dios que escucha a los que le temen. Así, el primer encuentro entre Isaac y Rebeca nació de la oración, no del impulso, de la obediencia, no del capricho. La oración es ese puente invisible que une el corazón del creyente con el plan perfecto de Dios. Cada palabra pronunciada con fe construye un tramo más de ese puente, hasta que un día, al otro lado, el Señor nos muestra aquello que preparó desde el principio. Cuando oran, no solo están pidiendo, están siendo formados,
La oración no es una lista de deseos, es el taller donde el Espíritu Santo modela su carácter, pule sus intenciones y alinea su corazón con la voluntad divina. No pregunten con impaciencia: Señor, ¿cuándo conoceré a esa persona? Más bien digan: Señor, prepárame. Hazme digno de recibir lo que has prometido. Unta mis ojos con tu sabiduría para ver como tú ves. Endereza mis pasos para caminar según tu propósito, porque el amor verdadero no se busca con ansiedad, se recibe con humildad. Dios no nos entrega bendiciones inmaduras, las reserva para el momento en que nuestro corazón esté maduro para cuidarlas. Cada oración sincera es como una semilla enterrada en la tierra del tiempo. A veces, el suelo parece seco y el cielo silencioso, pero Dios trabaja en lo oculto, preparando las estaciones mientras oran. Él prepara corazones. Mientras esperan, Él alinea caminos. Cuando llegue el día señalado, verán que nada fue casualidad. Descubrirán que la demora no era un castigo, sino un proceso de purificación. Porque Dios no solo prepara la respuesta, prepara también al que habrá de recibirla. Una relación nacida en la oración será sostenida por ella. El vínculo que comienza en la presencia del Señor se mantiene firme cuando ambos se arrodillan juntos ante el trono de la gracia. Ese amor no depende del viento ni de las circunstancias, porque su raíz está en la roca eterna. La oración transforma la unión entre dos almas en un altar donde Cristo habita y reina, y cuando Él ocupa el centro, la relación deja de ser refugio de soledad para convertirse en instrumento de propósito. Amado hermano, amada hermana, quizá hoy su corazón suspira por alguien que aún no ha llegado, o su alma gime por un amor que parece imposible. No desesperen. Dios no se ha olvidado de su historia. Él escribe con tinta invisible sobre páginas que aún no pueden leer. Confíen en su soberanía. Mientras oran, Él trabaja. Mientras esperan, Él cumple su promesa. La oración no cambia solo las circunstancias, cambia al orante mismo, hasta hacerlo apto para recibir lo que antes no podía sostener. Que cada plegaria suya sea como un hilo de fe que sube al cielo, y que desde allí Dios teja con sabiduría el encuentro que transformará su vida. No se apoyen en sus emociones, ni confíen en sus propios ojos. Caminen de rodillas y verán puertas abrirse que jamás podrían forzar de pie. El amor que nace de la oración no se apaga con el tiempo, porque su fuego fue encendido en el altar de Dios. Así pues, oren sin cesar. No pidan solo por encontrar a alguien, sino por ser moldeados a imagen del Cristo que amó hasta la cruz. Cuando su corazón refleje esa compasión, esa paciencia y esa pureza, sabrán que están listos para amar como Él ama. Y entonces, el Señor, fiel en todas sus promesas, traerá a su vida no solo una respuesta a su soledad, sino un compañero de propósito, un reflejo de su gracia, un eco de su amor eterno. Cuarto principio: la paz en lugar del caos. Amados hermanos, hay almas que hoy escuchan estas palabras, mientras su corazón tiembla entre la duda y el deseo. Viven relaciones que parecen un campo de batalla más que un refugio. Aman, pero temen. Esperan, pero desconfían. Y en ese torbellino de emociones, se preguntan: ¿será esta persona la voluntad de Dios para mi vida? ¡Oh! Cuán astuto es el enemigo al disfrazar el caos con el nombre del amor. El mundo dice que amar es sufrir, que debemos pasar por 1000 corazones rotos antes de encontrar uno verdadero. Pero el reino de Dios no se rige por las reglas del mundo.
Cuando el Altísimo escribe tu historia, no hay confusión, solo claridad. No hay tormenta, sino calma. No hay miedo, sino certeza silenciosa que habita en lo profundo del alma. Recordemos a María y José. Su unión no fue libre de pruebas. Hubo dudas. Sí, pero no hubo desesperación. Cuando José vaciló, el cielo habló. Dios envió un ángel para asegurarle que lo que nacía en el vientre de María era obra del Espíritu Santo. ¡Qué cuadro tan sublime! La paz de Dios descendiendo sobre la incertidumbre humana no fue una paz sin lágrimas, sino una paz que sostenía la fe, aun cuando el camino parecía oscuro. Esa es la señal divina. Queridos míos, cuando es de Dios, la paz se queda incluso cuando las preguntas aún no tienen respuesta. La paz es la firma de Dios. Él no sella sus promesas con ansiedad ni sus propósitos con confusión. Cuando el Señor une dos almas para un propósito eterno, el ruido del mundo se desvanece. El alma no necesita forzar nada. No tiene que empujar las piezas para que encajen. Simplemente descansa en el ritmo perfecto de la voluntad divina. Si debes luchar constantemente para sentirte seguro, si la relación te deja exhausto, si la duda se ha convertido en tu compañera más fiel, detente y pregunta, ¿de verdad esto viene de Dios? Porque donde reina el Espíritu Santo, reina la paz, y donde reina la carne, el alma se desangra en el silencio del desorden. No confundas la emoción con la confirmación. El amor humano puede ser un incendio brillante, pero el amor de Dios es una llama que no consume, que alumbra sin destruir. El corazón que Dios prepara para ti no despierta tu ansiedad, despierta tu descanso. Es una comunión que respira en armonía con tu propósito eterno. Cuando Él te presenta a tu compañero o compañera del alma, no escucharás el rugido del viento, sino el suave murmullo que dice, «Este es el camino. Anda por él». La paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia del Creador en medio de toda incertidumbre. Es esa quietud divina que cubre el alma como un manto, que te hace saber que no tienes que correr, ni temer, ni demostrar nada, porque Dios ya ha orquestado todo. Amado oyente, quizá llevas años intentando que algo funcione, y cada intento termina en más confusión. Pero la paz de Cristo no se negocia, no se fabrica, no se imita. Es un río que fluye del trono de la gracia y llena cada rincón del alma obediente. Si el amor que buscas no te lleva más cerca de Dios, entonces te está alejando de Él. Si te roba el gozo, si apaga tu alabanza, si silencia tu oración, no es un regalo divino, sino una distracción que pretende apartarte de tu destino eterno. La voluntad de Dios jamás te llevará a un lugar donde su paz no pueda sostenerte. Querido hermano, querida hermana, tal vez hoy estás cansado de esperar y la soledad parece un desierto sin fin. Pero escucha bien, tu espera no es un castigo, es un altar de preparación. El Señor está afinando tu corazón para que puedas reconocer al que viene de su mano. Cuando llegue esa persona, no necesitarás pruebas ni señales espectaculares. Bastará con la dulce evidencia de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz será tu confirmación, esa calma, tu testimonio, esa quietud, tu respuesta. Si estas palabras han tocado algo en lo profundo de tu alma, no te apartes. Dale gracias a Dios por recordarte que su tiempo es perfecto. Haz una pausa, respira y deja que su paz te envuelva ahora mismo.
porque el amor que viene del cielo no genera caos, sino orden, no siembra duda, sino certeza, no produce temor, sino confianza. En unos momentos hablaremos de cómo esa relación divina no solo trae paz, sino también propósito, pero antes de continuar, si este mensaje ha encendido algo en tu corazón, haz un acto de fe. Apoya este mensaje, compártelo. Y recuerda que tu espera no es pérdida, es preparación sagrada. Dios está escribiendo tu historia, y cada capítulo comienza con la paz de su presencia. Quinto principio: la protección a través de la pérdida. Hay momentos en la vida en los que nuestras manos se aferran con desesperación a aquello que nunca debimos haber sostenido, relaciones que, aunque llenas de buenas intenciones, no estaban destinadas a permanecer. Creemos, con inocente terquedad, que si oramos un poco más, si cedemos un poco más, si amamos con más paciencia, todo finalmente encajará. Pero, ¿y si ese vínculo que tanto defendemos es precisamente el muro que nos impide avanzar hacia el propósito que Dios ha preparado para nosotros? Así fue con Abraham y Lot. Ambos caminaron juntos por un tiempo, compartiendo caminos, sueños y promesas. Pero llegó un momento en que la tierra no pudo sostenerlos a los dos. Lot eligió el valle fértil de Sodoma, mientras Abraham permaneció donde Dios lo llamó. No fue una separación sin dolor, pero fue necesaria. Pero fue necesaria, porque la promesa de Dios a Abraham no podía florecer mientras su corazón estuviera dividido entre la obediencia y la compañía equivocada. Solo después de que Lot se apartó, Dios levantó la mirada de Abraham hacia los cielos y le mostró la plenitud de su herencia. Amado oyente, hay personas que solo están en tu historia por una estación, no por toda la vida. Algunos fueron enviados para un propósito breve, como las hojas que adornan el árbol en primavera, pero que deben caer para dar lugar a un fruto más duradero. Cuando tratamos de retener lo que Dios ya ha decidido apartar, nos encontramos luchando contra el mismo amor protector de nuestro Señor, la negación. Esa amarga sensación de rechazo muchas veces no es un castigo, sino una protección. Lo que tú interpretas como una puerta cerrada, Dios lo ve como un refugio contra el fuego. Cuando una relación comienza a desviarte del propósito divino, el Espíritu de Dios, con tierno celo, interviene. Él no permitirá que el alma que le pertenece se pierda en los brazos equivocados. A veces lo hace retirando la paz, otras dejando que la distancia crezca como un río imposible de cruzar. No es crueldad, es misericordia en acción. Recuerda, cuando Dios silencia una voz en tu vida, no es porque te haya olvidado, sino porque está afinando tus oídos para escuchar la suya con mayor claridad. Cuando un rostro se desvanece del horizonte de tus días, es porque Él está preparando a alguien que reflejará su luz con pureza y verdad. Qué liberación tan divina es comprender esto. Lo que parece pérdida, en realidad es liberación. Lo que parece un vacío, es el espacio que Dios está despejando para llenarlo con su perfecta voluntad. ¿Acaso no sabes que cuando el Señor cierra una puerta, no lo hace por capricho, sino porque la bendición que te espera no cabe detrás de esa entrada estrecha? Mira a tu alrededor. Examina tu corazón. Quizás te encuentres todavía aferrado a un nombre, a un recuerdo, a una promesa que nunca se cumplió. Pero escucha bien, el Señor no te está castigando al quitarlo, te está resguardando. Él sabe lo que tú ignoras.
Ve lo que tus ojos aún no alcanzan. Cuando Él quita algo, no es para dejarte vacío, sino para prepararte para lo que realmente te pertenece. Por eso, suelta con fe lo que el cielo no ha ordenado que permanezca. No luches por lo que Dios ya ha decidido apartar. No mendigas amor donde su espíritu no mora, porque aquel o aquella que Dios tiene reservado para ti no te apartará de su presencia, sino que te acercará más a su corazón. Esa persona reflejará la ternura, la fidelidad y la paciencia de Cristo. Sí, la separación duele. Sí, la ausencia deja eco. Pero el Dios que te formó en el vientre sabe exactamente a quién debe dejar entrar y a quién debe hacer salir. No hay pérdida cuando el pastor guía tus pasos. Todo lo que Él retira, lo hace con una mano que protege. Todo lo que Él da, lo entrega con una mano que bendice. Y así, cuando mires atrás y veas las puertas cerradas, los rostros que se alejaron, las promesas que se deshicieron en el aire, no llores como quien ha sido despojado, sino alaba como quien ha sido guardado, porque la negación fue tu escudo, la separación fue tu salvación. Dios nunca te quitará algo sin intención. Si Él permitió la pérdida, es porque prepara un encuentro santo, no con alguien que apague tu fe, sino con quien la avive, no con alguien que compita con su amor, sino con quien lo refleje. Deja, entonces, que el cielo limpie tus manos de lo que ya no te sirve. Deja que el viento de su voluntad sople sobre tus afectos y te libere de todo lazo que no provenga de Él, pues lo que viene de Dios permanecerá, y lo que no, se desvanecerá con el tiempo. Y en ese proceso doloroso pero sagrado, aprenderás que cada pérdida bajo su soberanía es, en verdad, una forma de protección, porque el Dios que te amó desde la eternidad no te dejará sostener lo que pueda destruirte. Él te apartará de lo temporal para conducirte hacia lo eterno. Esa es su manera de amar. Esa es su manera de proteger. Sexto principio: el amor impulsado por el propósito. En un mundo que busca el amor en las sombras del deseo y de la soledad, muchos corazones claman por un alma gemela sin comprender que Dios no presenta compañeros de viaje sin antes asignarles un destino. No es el romance lo que sostiene la unión, sino el propósito divino que la origina en el principio, antes de que la mujer existiera. Adán ya tenía una misión: cuidar y guardar el huerto. Solo entonces el Señor miró su soledad y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Así nació Eva, no como un adorno del Edén, sino como una colaboradora en la obra del Creador. Observa la sabiduría del Altísimo. No le dio a Adán una compañía para el ocio, sino una aliada para el cumplimiento. La relación santa no surge de la necesidad emocional, sino del diseño celestial. Cuando Dios une dos vidas, no es para que se miren sin cesar el uno al otro, sino para que ambos miren en la misma dirección. Un amor así no se alimenta solo de caricias, sino de propósito compartido. No se apoya en el fuego del momento, sino en la llama eterna de la misión divina. La Escritura no dice que Eva fue creada para distraer a Adán, sino para ayudarle. Y en eso hay una verdad que muchos han olvidado, porque el amor que nace del cielo no roba tiempo al llamado, sino que lo multiplica. El hombre que camina con una mujer enviada por Dios no se debilita en su fe, sino que la ve crecer en fortaleza. La mujer que ama bajo la dirección del Espíritu no pierde su identidad, sino que la encuentra en la entrega,
Ambos se vuelven instrumentos de una misma sinfonía, afinados por el mismo maestro. Imagina, hermano mío, una pareja de rodillas ante el altar, no pidiendo prosperidad ni placer, sino poder cumplir juntos la voluntad del Señor. Allí está el secreto de la unión eterna, no en la comodidad de los sentimientos, sino en la fidelidad al propósito, porque el amor que proviene del cielo tiene un objetivo más alto que la felicidad, la gloria de Dios. Quien espera en el Señor no debe correr tras el amor, sino tras la obediencia. El amor verdadero no se busca. Se revela en el camino del servicio. Mientras Adán trabajaba en el jardín, Eva fue formada a su debido tiempo. Así también, mientras tú te ocupas en tu llamado, el Señor prepara al corazón que habrá de caminar contigo. No es el hombre quien elige a su ayudadora, es el Dios del pacto quien la presenta en el momento exacto, con el propósito preciso, el alma gemela, según el cielo. No es aquella que enciende tus emociones, sino la que enciende tu fe. No es la que te distrae de la cruz, sino la que te ayuda a cargarla. No es la que te aleja de la oración, sino la que ora contigo. Esa persona no te sacará del camino de Cristo, sino que te afirmará en Él. Juntos levantarán altares donde antes había ruinas. Juntos sembrarán esperanza donde solo había desolación. Escucha, amado oyente, si hoy te encuentras solo, no pienses que Dios se ha olvidado de ti. Él te está preparando para un amor que no gira en torno a ti, sino a su gloria. No pidas primero un compañero, pide primero un propósito, porque cuando el propósito de Dios se cumple en tu vida, el amor correcto sabrá encontrarte allí. Permite que tu corazón sea moldeado por la voluntad divina. Deja que tu alma aprenda a servir antes de querer ser servida, y cuando tus manos estén ocupadas en la obra del Señor, Él tomará una de ellas y colocará en ella otra, diseñada por su misma gracia. Entonces comprenderás que el amor verdadero no es una distracción del llamado, sino su cumplimiento más hermoso. Que esta palabra quede grabada en lo más profundo de tu espíritu. El amor que no nace del propósito terminará en vacío, pero el amor que Dios presenta en medio del propósito florecerá incluso en medio del desierto. Que tu búsqueda no sea de compañía, sino de comunión, no de emoción, sino de misión, porque cuando Cristo es el centro, todo lo demás se alinea, y así, cuando llegue la hora, podrás mirar a tu lado y ver no a una sombra de tus deseos, sino a una manifestación de la fidelidad divina, y juntos, bajo el mismo cielo, servirán con gozo al Señor que los unió. Amén. Séptimo principio, la plenitud en Cristo solamente. Vivimos en un mundo que susurra, o más bien grita, que no somos suficientes hasta encontrar a la persona adecuada. Esa voz resuena en películas, canciones, en conversaciones y hasta en los suspiros de quienes se sienten solos. Pero qué terrible mentira, porque cuando el alma busca en el hombre o la mujer lo que solo Dios puede dar, sufre una sed que ninguna relación terrenal puede apagar. Recordemos a la mujer samaritana junto al pozo. Había tenido 5 maridos y aún vivía con un hombre que no era suyo. Cada rostro nuevo representaba una esperanza. Cada relación, un intento de llenar el vacío interior, pero su cántaro siempre volvía vacío hasta que se encontró con Jesús. Él no le ofreció otro amor humano, sino el agua viva. Le dijo: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. En ese instante,
Su alma descubrió que la plenitud no está en los brazos de otro ser humano, sino en los brazos del Salvador. El error de muchos es pensar que el alma necesita ser completada por otro. No, solo el Creador puede completar su creación. Ningún esposo, ninguna esposa, ningún compañero puede entrar en los aposentos más profundos del corazón, porque ese lugar pertenece exclusivamente al Espíritu de Dios. Lo que un ser humano puede ofrecer es compañía, consuelo, apoyo en el camino, pero la fuente de vida, la identidad, la paz, solo provienen del Señor Jesucristo. Un compañero espiritual no está diseñado para perfeccionarte, sino para acompañarte. No llega para llenar tus vacíos, sino para caminar contigo mientras ambos buscan al mismo Cristo. Dos corazones rendidos a Dios no se completan el uno al otro, se reflejan el uno al otro la imagen del Redentor. No son dos mitades que se juntan, sino dos almas enteras que se unen bajo un mismo propósito divino. Cuando el alma es sanada en Cristo, el amor deja de ser una necesidad desesperada y se convierte en un acto de entrega. Ya no amas porque te falta algo, sino porque en Él lo tienes todo. Ya no buscas que otro te salve, porque ya has sido salvado. Entonces, la relación se transforma en un altar donde ambos adoran al mismo Dios, donde el amor humano se vuelve un testimonio del amor celestial, una relación sana. Amados, no nace de la carencia, sino de la abundancia. Son dos corazones llenos que se encuentran, no dos almas rotas que se utilizan para repararse, porque quien aún sangra por dentro herirá al otro sin querer, pero quien ha sido sanado por Cristo amará sin exigir, servirá sin medir, perdonará sin recordar. Por eso te digo, con la pasión de quien ha visto muchas almas buscar en vano entre los escombros del mundo: no esperes que un hombre o una mujer te haga sentir completo. Busca primero la plenitud en Cristo, y entonces comprenderás que el verdadero amor no te esclaviza, sino que te libera. No te roba, sino que te da. No te vacía, sino que te derrama. La plenitud no se encuentra al final del camino, en algún rostro prometido. Está aquí, ahora, en aquel que dio su vida por ti. Si bebes de su agua, si descansas en su gracia, si anclas tu identidad en su amor, no volverás a tener sed, porque en Cristo, y solo en Él, el alma humana encuentra su hogar. Primer mensaje: la palabra de Dios, luz para discernir el camino. Vivimos en una época en la que el corazón humano busca orientación en mil voces y casi todas hablan al oído, pero no al alma. Miramos películas que nos dictan qué es el amor. Consultamos las redes sociales que lo reducen a emociones pasajeras. Escuchamos amigos bien intencionados, pero humanos, que interpretan la vida según sus heridas o sus anhelos, y así, confundidos, terminamos creyendo que el amor se mide por lo que sentimos, no por lo que edifica. Pero, amados, toda voz humana es solo una opinión. Solo hay una voz que es verdad. Una palabra que no se marchita con el tiempo ni cambia con las modas. Esa palabra es la Escritura, el soplo mismo del Dios vivo. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119 contro 105. Ella no solo ilumina, sino que revela lo que estaba oculto en las sombras de nuestros deseos. El corazón puede ser un guía peligroso. Hoy siente fuego, mañana siente frío, pero la palabra de Dios es constante como el sol que nunca deja de salir. Cuando buscamos discernir si una relación
Una amistad o incluso un amor es de Dios. No podemos basarnos en la emoción ni en la apariencia. Debemos poner esa relación bajo la luz de la palabra. Allí encontramos la definición pura del amor. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No, busca lo suyo. No se irrita. No, guarda rencor. 1 Corintios 13 contra 4 hasta 7. Si la relación que tienes no produce esta clase de fruto, entonces no ha sido plantada en el huerto de Dios. Hay una advertencia solemne en las Escrituras. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 2 Corintios 6:14. No se trata de una imposición fría, sino de una advertencia amorosa. Dos personas que caminan en direcciones opuestas no pueden llegar al mismo destino. Si tú amas a Cristo y el otro ama al mundo, tarde o temprano habrá una separación en el espíritu. Aunque las manos sigan unidas, Dios no quiere verte arrastrando una carga que fue diseñada para otro camino. Él desea que compartas el paso con quien mira hacia la misma luz, con quien busca el mismo reino. Así que, en vez de preguntar con ansiedad, ¿será esta la persona que Dios tiene para mí? Pregunta con reverencia, ¿está esta relación en armonía con la palabra de Dios? Porque si algo te aleja de la oración, si roba tu paz, si te aparta de la comunión con el Señor, no viene de Él. Por mucho que el corazón lo disfrace de amor, pero cuando Dios es el centro, cuando ambos corazones se inclinan ante la misma cruz, el amor se transforma en reflejo del amor eterno. Es entonces cuando el alma descansa, porque ha hallado no solo un compañero de vida, sino un compañero de fe. Hermanos míos, no permitamos que las tinieblas de la duda o del deseo nos priven de la claridad que ofrece la palabra. En ella no hay confusión, solo verdad. Y quien camina en esa luz no tropieza, porque el mismo Cristo, la luz del mundo, guía sus pasos. En el brillo sereno de esa lámpara, cada decisión se purifica, cada relación se prueba, y cada corazón aprende que el amor más grande es aquel que nace en la voluntad de Dios. Segundo mensaje: la rendición ante el tiempo de Dios. Hay corazones que oran por un compañero de fe, que anhelan caminar junto a alguien con quien compartir la vida bajo la bendición del Señor, pero mientras oran, todavía se aferran al timón. Quieren que Dios responda. Sí, pero dentro de sus horarios, conforme a sus planes, según sus gustos y su comprensión limitada, no se dan cuenta de que el Señor no comparte su gloria con nadie. Que quien busca su voluntad debe aprender primero a rendirse por completo. El Altísimo no obra en medio de la autosuficiencia. Él espera el momento en que la criatura, cansada de dirigir su propio destino, se incline ante su soberanía y diga: hágase tu voluntad, y no la mía, porque mientras el hombre lucha por imponer su tiempo, Dios espera en el silencio, no por debilidad, sino por misericordia. El Señor sabe que si concede antes de tiempo lo que pedimos, podría convertirse en una carga, en lugar de una bendición. Pensemos en Abraham, aquel patriarca de la fe que había esperado durante años el cumplimiento de una promesa. Isaac era su alegría, su futuro, su esperanza encarnada, y sin embargo, vino la voz de Dios: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, y ofrécelo en holocausto. ¡Qué prueba tan terrible! Pero Abraham no discutió, no buscó excusas, no pidió explicaciones,
Subió al monte con su hijo, llevando en una mano el fuego y en la otra el cuchillo, pero en el corazón llevaba una fe inquebrantable. Cuando alzó el brazo para sacrificar lo más precioso que tenía, Dios detuvo su mano y proveyó un carnero enredado en los matorrales. En aquel instante, Abraham comprendió el misterio eterno. La rendición no le quita al creyente lo que ama, le revela lo que Dios ha preparado. La rendición, hermanos míos, no es el final del deseo, sino su redención. No significa renunciar al anhelo de amor, sino dejar de querer controlarlo. Es el acto sagrado de decir: Señor, este corazón, con todas sus esperanzas, es tuyo. No quiero un amor fuera de tu tiempo, porque sé que tu calendario es más sabio que el mío. Cuando el alma llega a ese punto de quietud, cuando la voluntad humana se somete a la divina, algo extraordinario ocurre. Dios, que nunca llega tarde ni temprano, comienza a obrar de maneras que superan la imaginación. Lo que parecía un retraso se revela como preparación. Las puertas cerradas se convierten en murallas de protección, y la espera, que antes parecía un valle de silencio, se transforma en el taller donde el Señor moldea el carácter y purifica el corazón. No hay fe verdadera sin rendición. La fe que exige entender antes de obedecer no es fe, sino negociación. Pero la fe que se entrega confiadamente al tiempo de Dios se convierte en el canal por el cual descienden las mayores bendiciones. Quizás usted ha orado por años, ha llorado en secreto, ha sentido que el cielo guarda silencio. No piense que su espera es un desperdicio. La demora de Dios nunca es desinterés. Es diseño. Él no lo ha olvidado. Está preparando el escenario para que, cuando llegue la persona correcta, usted mismo sea el reflejo de la fidelidad de Cristo. Aprenda, entonces, a rendirse, a soltar su necesidad de controlar lo que solo Dios puede dirigir, a descansar en el amor de aquel que conoce el fin desde el principio, porque la rendición no es una pérdida, es la llave que abre la puerta a una bendición mayor. Cuando Él los una en su momento perfecto, entenderá por qué cada espera, cada negación, cada lágrima fueron necesarias. Verá que nada estuvo fuera de lugar, que todo formaba parte de un plan de amor trazado por manos eternas. El tiempo de Dios requiere rendición, y en esa rendición, el alma descubre la más profunda libertad, la de confiar plenamente en aquel que nunca falla, que siempre cumple y que escribe cada historia de amor con tinta de gracia y verdad. Amados hermanos, después de meditar juntos sobre estas verdades, quiero dejarles una certeza que arde como fuego en mi alma. Dios mismo es el autor de tu historia. Él no te ha olvidado ni te ha dejado al azar en los laberintos del corazón humano. El Señor introduce en tu vida al compañero o compañera espiritual que ha preparado para ti, no cuando tú te empeñas en buscar el amor, sino cuando tu mirada está fija en Él, porque el amor verdadero no nace del deseo, sino de la obediencia. Sí, el Altísimo te está preparando para esa persona. Está puliendo tu carácter como el orfebre que moldea el oro en el fuego. Mientras tú clamas, Él trabaja. Mientras tú esperas, Él te transforma. No temas si la soledad parece larga, porque incluso el silencio del cielo es una herramienta en sus manos. Él pule tus aristas, fortalece tu fe, y cuando el momento divino llegue, la cita será perfecta, no por coincidencia, sino por providencia. Recuerda, la paz será su sello, no la confusión,
Cuando provenga de Dios, no habrá tormenta en tu alma, sino calma en medio de la espera. Esa persona no será una distracción del propósito, sino un aliado en el cumplimiento de tu llamado, porque el matrimonio, cuando nace del Espíritu, no es una búsqueda de placer, sino una unión de propósito eterno. El Señor Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. ¡Oh! ¡Qué gloriosa promesa! No busques primero el amor, busca primero al Dios del amor. No corras tras la bendición. Abraza al dador de todas las bendiciones. Cuando tu corazón esté alineado con el suyo, lo que necesites vendrá caminando hacia ti, al paso perfecto de su tiempo. Permíteme, querido oyente, hacerte reflexionar. ¿Has estado orando para ser preparado o solo para ser acompañado? ¿Hay alguna relación que Dios está tratando de apartar para protegerte? ¿Está tu vida caminando en armonía con su palabra? No ignores las señales del Espíritu. A veces el cielo cierra una puerta para librarte de una cárcel. Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor, hoy me rindo a tu tiempo y a tu plan. No quiero controlar ni forzar el amor. Moldea mi corazón. Hazme completo en ti. Y llévame, cuando sea el momento perfecto, hacia la persona que tú has escogido para mí. Que mi espera sea adoración, no impaciencia. Que mi fe sea mi refugio. Y ahora, declara con poder: esperaré en fe. Buscaré a Dios primero. Creo que el autor del amor ya escribió mi historia y su historia vale la pena esperar. Oh, amado hermano, si este mensaje ha traído paz a tu corazón, suscríbete y comparte este video con alguien que aún está esperando. Hazle saber que el amor de Dios no confunde, sino que consuela, no apresura, sino que perfecciona. Y si deseas unirte a nuestra comunidad de fe, comenta aquí abajo: espero en la paz del Señor. Que tu testimonio sea una antorcha en medio de quienes aún dudan. Confía en Él. Alma querida, la historia de amor que Dios escribe para ti siempre es digna de ser esperada. Y cuando Él te presente a la persona indicada, no habrá duda ni sombra que la oculte. Será claro como la luz del alba, y todo dará gloria a su nombre. Amén.